Perfecto, sí. Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continua de diagnóstico por la imagen nos va a dar una presentación estupenda a Eva Jiménez, que es residente de primer año del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar sobre la patología hemorrágica intracraneal. Cuando quieras, Eva. Vale, pues voy a compartir pantalla. Vale, ¿se ve? Sí, perfecto. Sí, ¿no? Vale, pues mi nombre es Eva Jiménez y soy residente de primer año del Hospital Trueta de Girona y hoy vengo a hablar del manejo de la hemorragia intracraneal en la TAC de urgencias. El objetivo de esta presentación, como ya he dicho, es hacer una guía de supervivencia para los R1. El objetivo va a ser entender cómo se ve la hemorragia en la TAC, clasificar los distintos tipos de hemorragias intracraneales, hacer un diagnóstico diferencial de las hemorragias en pacientes no traumáticos en base a patrones típicos, porque como veremos, si tenemos claro un perfil clínico de un paciente y unos hallazgos radiológicos típicos, como va a ser la localización, pues esto nos va a sugerir una etiología. Las pruebas de imagen que vamos a tener que realizar y por último dar unos puntos clave que deben aparecer en el informe radiológico para que este sea práctico. Primero, una breve introducción de lo que es la hemorragia intracraneal. Es la causa más frecuente de déficit neurológico, tanto en adultos como en niños, y esta asocia pues, una elevada morbimortalidad neurológica. Como ya sabemos, las hemorragias pueden estar causadas por distintas etiologías y se pueden presentar de distintas formas en la TAC, por lo que supone un reto diagnóstico, existir las causas primarias y las secundarias. Y nuestra función como radiólogos va a ser detectarla, describirla e intentar determinar la causa del sangrado, ya que el pronóstico va a depender de esta causa y de la rapidez con la que se instaure el tratamiento, que va a ir guiado pues, con estos hallazgos radiológicos. La primera prueba a realizar en urgencias va a ser la TAC craneal sin contraste. Y esta prueba lo que nos permite es diferenciar el ictus isquémico del ictus hemorrágico, localizar la patología intracraneal, aproximar el estado evolutivo de la hemorragia y hacer un triaje entre las que requieren neurointervención quirúrgica y las que no. Y nos permite establecer el pronóstico y guiar el tratamiento. Esta prueba pues, presenta una elevada sensibilidad para la detección de la hemorragia aguda. Y esto es así porque la hemorragia en estadio agudo se ve hiperdensa, como vemos en estas imágenes, lo que permite pues, una rápida identificación. Y existen dos excepciones. Cuando la sangre aún no está coagulada, es decir, en el estadio hiperagudo, que la sangre se verá isodensa al parénquima cerebral, y en pacientes severamente anémicos. Aquí tenemos un gráfico que nos ejemplifica esto que acabo de contar, que en estadio hiperagudo la sangre se verá isodensa al parénquima. A medida que ésta se vaya coagulando, va a ir aumentando su densidad y con el tiempo la densidad va a disminuir y después pues deja una área de encefalomalacia residual que se va a rellenar de líquido cefalorraquídeo, por lo que la veremos hipodensa. Aquí tenemos un ejemplo que creo que se ve bastante claro, con un hematoma subdural que inicialmente en estadio agudo se ve hiper, en el estadio subagudo se ve isodenso al parénquima cerebral, por lo que puede resultar difícil de ver en ocasiones, y después en estadio crónico ya se ve hipodenso, con una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo. Entonces, existen distintas maneras de clasificar las hemorragias intracraneales. Puede ser en base a la localización, en función de si está dentro del parénquima cerebral o fuera, la clasificación etiológica, si es o es primaria o es secundaria, es decir, que haya una lesión subyacente que provoque la hemorragia, o si son pacientes traumáticos o no traumáticos. Esta clasificación va a ser la más útil en el contexto de urgencias. ¿Y por qué es así? Pues porque en pacientes traumáticos podemos ver todo tipo de hemorragias, tanto extraaxiales como intraaxiales. Entre las extraaxiales, pues veremos hematomas epidurales, hematomas subdurales, focos de hemorragia subaracnoidea y podemos ver también hemorragia intraventricular,
que puede ser secundaria, pues que se extienda un hematoma intraparenquimatoso que se abre a ventrículos, o puede ser desgarros de venas subependimarias. Lo más frecuente es que sea secundario pues, al hematoma intraparenquimatoso o HSA que entre a ventrículos. Vemos también contusiones parenquimatosas y lesiones axonales difusas, que estas son más difíciles de ver. Y también contusión de partes blandas, que nos va a guiar a la zona de impacto. Primero voy a empezar explicando las extraxiales. Tenemos el hematoma epidural, que suele asociar fracturas de la calota craneal. Lo que pasa es que esta fractura pues, lacera el vaso sanguíneo subyacente y lo más frecuente que se lesione es la arteria meningia media. Estos hematomas se dan entre la calota craneal y la dura madre, y su característica principal es que no atraviesa suturas. Y esto es así porque en las suturas la dura madre está muy pegada a la calota craneal y esto no permite que el hematoma se expanda. En la TAC lo que vamos a ver son colecciones extraxiales hiperdensas que tienen esta forma de lente biconvexa porque está pues, entre las suturas. Como vemos, asocia fractura y en algunos casos podemos ver en su interior focos hipodensos que sugieren sangrado activo, que es lo que se anomena el Swell sign. Y esto pues, asocia un peor pronóstico. Después tenemos los hematomas subdurales, que estos están causados por una etiología distinta, ya que se dan debido a la ruptura de venas cerebrales y son más frecuentes en pacientes con cambios atróficos. Estos se dan entre la dura madre y la aracnoides, por lo que estos sí que pueden cruzar suturas. Además, también se pueden extender a la hoz cerebral y al tentorio, por lo que el efecto masa que van a producir estos va a ser menor. En estos casos es muy importante ajustar la ventana porque si no va a haber algunos subdurales que no vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, un hematoma subdural laminar que, como vemos, por la hiperdensidad de la calota craneal queda disimulado y al ajustar la ventana pues podemos verlo más fácilmente. Y también hay otro caso típico que me ha parecido bonito dejarlo aquí, que es el hematoma subdural en estadio subagudo, que como hemos dicho va a ser isodenso al parénquima cerebral y por lo tanto va a ser difícil de ver. Es verdad que en este caso pues, es muy evidente porque es muy grande, pero hay casos en los que va a ser más pequeñito y si no ajustamos la ventana va a ser difícil de ver. Después tenemos la hemorragia subaracnoidea. Este tipo de hemorragia se da entre el aracnoides y la pía madre. La causa más frecuente va a ser la traumática y en ausencia de un trauma pues va a ser la ruptura neurismática. Y después existe multitud de causas que pueden provocar HSA focal espontánea, que la mayoría pues van a ser causas vasculares, no vamos a entrar en detalle, pero las tenéis aquí citadas. En estos casos lo que vemos es hiperdensidad de surcos corticales en la periferia. Si vemos este patrón, ya no es necesario de realizar otras pruebas adicionales, porque se atribuye al trauma y ya está. Pero hay algunos casos en los que sí que vamos a tener que realizar un angiotac. Por ejemplo, en pacientes traumáticos, pues cuando no tengan el patrón típico de surcos hiperdensos en la periferia, sino que esta hemorragia subaracnoidea se extienda por cisternas basales, por cisternas perimesencefálicas, que predominen fisuras silvianas o que produzca hidrocefalia obstructiva, ya que en estos casos pues vamos a pensar en otro patrón que sea debido pues, a una ruptura de un aneurisma. Y después también tendremos que realizar un angiotac cuando la fractura afecte un canal vascular. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura que empieza pues, en occipital y se extiende hasta nivel del seno esfenoidal y atraviesa el canal carotidio. En estos casos es importante realizar un angiotac pues, para ir a descartar esto, disecciones arteriales, trombosis venosas, que es lo más frecuente, y pseudoaneurismas. Pasamos ya a las hemorragias intraaxiales, como por ejemplo las contusiones intraparenquimatosas. Estas se dan debido al impacto del parénquima cerebral contra la rigidez de la calota, por lo que las zonas más frecuentes van a ser las de golpe y contragolpe. Se suelen dar pues, en región frontovasal y temporobasal.
y estas pueden aumentar de tamaño a las 48 horas o también pueden aparecer más contusiones. Y esto va a asociar una peor evolución clínica. En la TAC lo que vemos son múltiples lesiones hemorrágicas de morfología nodular que asocian edema perilesional, que esto nos indica que son intraxiales. Y bueno, vemos cómo van aumentando de número, cómo van aumentando de tamaño. Y la RESO nos puede ayudar en caso de pequeñas contusiones o cuando las contusiones no sean hemorrágicas. Y por último, tenemos la lesión axonal difusa. Este tipo de lesión se da por un mecanismo distinto, que es el de la aceleración y desaceleración. Tenemos que el córtex va a ir hacia un lado y los axones van a ir hacia el otro, por lo que va a provocar pues, un cizallamiento, una rotura axonal. La TAC para ver este tipo de lesiones no es muy sensible. Y esto es así porque en el 50% de las ocasiones no son hemorrágicas. Cuando veamos una lesión de este tipo, siempre tenemos que pensar que exista una lesión axonal significativa subyacente y tenemos que hacer más estudios pues, para intentar delimitar su extensión. Estas se van a clasificar en función de la localización. Tenemos las que se encuentran en región frontal y temporal, las que están en cuerpo calloso y las que están en tronco encefálico. Y a mayor grado, pues peor pronóstico. Y ya para resumir los pacientes traumáticos, quedarnos con este checklist. Tenemos que ir a buscar la contusión de partes blandas, es decir, la zona de impacto, que esto nos va a guiar, vamos a poder ver dónde están los otros hematomas, ir a descartar las colecciones extraxiales, que como ya he dicho, pues son el hematoma epidural, el subdural, que será importante ajustar la ventana para verlos todos, y la HSA pues con un patrón traumático, que va a ser el periférico. Después descartar las colecciones intraxiales, que van a ser las contusiones intraparenquimatosas y la lesión axonal difusa, que estas sobre todo tendremos que sospecharlas pues, cuando exista disociación clínico-radiológica, es decir, que dispares el TAC, no veas nada, pero que el paciente esté muy mal. En estos casos tenemos que sospechar que no estemos viendo algo, por lo que será necesario hacer más pruebas, como por ejemplo la RESO, que es más sensible. Ir a ver si existe o no hemorragia intraventricular, ya que esta puede obstruir, por ejemplo, la salida del líquido cefalorraquídeo y provocar hidrocefalia obstructiva. Y por último, ir a descartar fracturas que atraviesen canales vasculares, que en estos casos va a ser necesario realizar un angio. Después pasamos a los casos de hemorragia no traumática. En estos casos, la clasificación que cobra más sentido es la etiológica y diferenciamos las primarias, que van a ser por enfermedad de pequeño vaso, que son la gran mayoría, y las secundarias, que es cuando existe una lesión subyacente que va a provocar la hemorragia. Entre las primarias destaca la hipertensiva y la angiopatía amiloide, y entre las secundarias, en función del perfil del paciente, vamos a tener la ruptura neurismática, la trombosis venosa, malformaciones vasculares, que la más frecuente va a ser la MAC, causa tumoral, que lo más frecuente van a ser las metástasis, la transformación hemorrágica de un ictus isquémico previo y otras causas menos frecuentes, pues como la vasculitis o el moya-moya. Bueno, el diagnóstico diferencial, vamos a ver que el factor más importante va a ser la localización. Nos vamos a tener que fijar entre si la hemorragia es subaracnoidea, que pensaremos, por ejemplo, pues en ruptura neurismática, si la hemorragia es de territorios profundos, que vamos a tener que pensar en etiología hipertensiva, y si la hemorragia es lobar, que en función del perfil del paciente pues va a ser más frecuente la angiopatía amiloide, los infartos venosos, causas tumorales o malformaciones vasculares. Empezamos con un paciente hipertenso de edad avanzada, en el que vemos pues, un hematoma centrado en ganglios basales izquierdos y que presenta apertura intraventricular. Con esta localización y con este factor de riesgo vascular, lo que tenemos que ir a pensar es en una etiología hipertensiva. Este tipo de patología es la causa más frecuente de hemorragia espontánea en adultos y se asocia con la edad y con factores de riesgo vascular, como la hipertensión o la diabetes. La etiología, obviamente, pues va a ser los efectos secundarios de la hipertensión crónica en las arterias perforantes,
Es por eso que producen las hemorragias en territorios profundos. Lo más frecuente es que se dé en ganglios basales, pero también la podemos encontrar en tálamo, en tronco y en el cerebelo. Y en algunos casos no va a ser lo más frecuente, pero también pueden ser hemorragias lobares. Existen algunos hallazgos que nos tienen que hacer sospechar de hipertensión. ¿Cómo va a ser? En el TAC ver la enfermedad crónica pequeña de pequeño vaso a nivel periventricular o infartos lacunares hemorrágicos previos. Y después en la reso vamos a ver microhemorragias en territorios profundos. Allí donde se ven los hematomas en el TAC es donde vamos a ver esto. Después tenemos pacientes de edad avanzada, en este caso normotensos, que se presenten pues, con grandes hematomas lobares, en este caso frontal derecho. En estos casos vamos a tener que pensar en angiopatía amiloide. Este tipo de patologías pues, es la causa más frecuente en pacientes de edad avanzada y se dan por un depósito de beta-amiloide en la capa adventicia y media de vasos más periféricos, y es por eso que producen pues, hematomas lobares. No siempre nos van a dar estos grandes hematomas lobares, sino que hay veces que simplemente vamos a ver estigmas, por ejemplo en la reso, que van a ser múltiples microhemorragias lobares, eso sí, las hemorragias periféricas que hemos dicho, focos de siderosis cortical superficial, esto asocia más riesgo de hemorragias recurrentes, y bueno, otras cosas como la leucariosis, microinfartos cerebrales o la dilatación de espacios perivasculares. Después, cambiando el perfil de paciente, dejando ya a los de edad avanzada, vamos a ir a pacientes jóvenes. En este caso, por ejemplo, que se presenten urgencias con una cefalea en trueno, que describen pues, como la peor de su vida. Y hacemos el TAC y vemos este patrón de hemorragia subaracnoidea, que se extiende por cisternas basales, por cisternas perimesencefálicas y que predomina también en cisuras silvianas. En este caso, cuando veamos un patrón de hemorragia subaracnoidea tan difusa, tenemos que pensar en ruptura neurismática. Como ya he dicho, se ve pues, la HSA difusa con extensión por las cisternas basales y normalmente el patrón de distribución del HSA nos va a ayudar a deducir la localización del aneurisma. Después vamos a tener que realizar igualmente el angio para localizarlo, pero sí que es verdad que nos ayuda a intentar decir así al ver el TAC dónde podría estar este aneurisma. Existe una clasificación que es la de Fisher modificada, que clasifica la apariencia del HSA en la TAC con el riesgo de sufrir isquemia cerebral retardada, pues por lo que viene a ser un vasoespasmo. Lo diferencia básicamente en función de si esta es mínima o gruesa y si existe evidencia de hemorragia intraventricular o no. Aquí podemos ver que la HSA es mínima, cómo entra a ventrículos, un patrón de HSA más gruesa y aquí que ya afecte también a ventrículos. Y a más grado, pues mayor riesgo de isquemia cerebral retardada. Después existe otro caso en el que vemos HSA perimesencefálica de manera aislada. Lo más importante a recordar en estos casos es que no se asocia a ruptura neurismática. Vemos pues, la HSA aquí de localización anterior al tronco encefálico y en este caso pues tenemos que saber que la etiología y el pronóstico va a ser distinto. Se da por una ruptura venosa y el pronóstico es mejor que las de la ruptura neurismática, ya que no tiene riesgo de volver a sangrar. Y se trata de un diagnóstico de exclusión. Se van a necesitar pues, 2 angios con una semana de diferencia que sean negativos, porque no se va a encontrar ningún aneurisma. Después, existen otras causas de hemorragia espontánea menos frecuentes, como va a ser la causa tumoral, infartos venosos, malformaciones arteriovenosas o transformación hemorrágica de un ictus isquémico previo. Vemos aquí el perfil de una mujer de 40 años, en el que vemos pues, este hematoma con un edema perilesional, y se trata de un ictus hemorrágico. En estos casos, la zona con pérdida de la diferenciación córtico-subcortical no corresponde a un territorio arterial concreto, y además vemos esta hiperdensidad del seno transverso derecho en el que se puede intuir un trombo.
En este perfil de pacientes con un ictus venoso, lo que tenemos que pensar es en la trombosis venosa. La trombosis lo que produce es hipertensión venosa, que en la mayoría de casos pues, va a provocar un infarto venoso, y la gran mayoría de estos van a ser hemorrágicos. Estos se dan en áreas atípicas que no corresponden a un territorio arterial concreto. En función del seno que esté trombosado, pues el infarto va a estar en un lado o en otro. Van a ser parasagitales, temporoparietales o infartos talámicos bilaterales, que no son las típicas localizaciones que estamos acostumbrados. Se trata de pacientes jóvenes, especialmente mujeres, y van a presentar alguno de estos factores de riesgo: el embarazo, la toma de anticonceptivos orales, trombofilia, neoplasias o infección. Si no vemos pues, este gran hematoma, nos vamos a guiar por la hiperdensidad del seno trombosado, y al poner contraste hacemos el TAC venoso y vemos un defecto de repleción en el seno que está trombosado y vemos el realce de la dura a su alrededor, que es lo que se conoce como el empty delta sign. Tenemos otro tipo de pacientes, que es un paciente joven que se va a presentar pues, con un hematoma lobar. En este caso vemos una hemorragia a nivel del hemicerebelo izquierdo, y al realizar el angio vemos este nidus vascular que parece que drena pues, al seno transverso izquierdo. En este caso tenemos que pensar en una malformación vascular. Las malformaciones vasculares van a ser la principal causa en menores de 40 años, y lo más frecuente, como ya he dicho antes, son las MAP, que tienen pues, un riesgo de sangrado bastante bajo. Hay algunos factores que aumentan el riesgo, pero en general nos quedamos con la idea que no suelen sangrar. Vemos un hematoma con poco edema perilesional, y al realizar el angio vemos la distensión de las venas de drenaje, el nidus vascular, y bueno, esto está formado por vasos anómalos que son más frágiles, y es lo que hace pues, que puedan romperse y sangrar. Por lo que cuando veamos una hemorragia lobar en pacientes de edad avanzada, vamos a pensar en angiopatía amiloide, pero si lo vemos en pacientes menores de 40 años, pues es más frecuente que sea una malformación vascular. Y ya para terminar con las causas secundarias, tenemos los casos en que vemos más edema que hemorragia. Podemos ver edema citotóxico, que esto nos debe hacer pensar que ha habido pues, un ictus isquémico previo y que este se ha complicado con una hemorragia, o casos en que veamos edema vasogénico, que esto nos debe hacer sospechar de causa tumoral. Por ejemplo, pues eso, que haya una metástasis que no estemos viendo, bueno, aquí se puede llegar a intuir, y que está provocando todo este edema a su alrededor. Para pensar en una transformación hemorrágica de un ictus previo, pues debe existir el antecedente de que el paciente haya tenido un ictus. Y hay algunos factores que predicen el riesgo de sangrado. Básicamente que el ictus pues, que sea grave, que la oclusión sea en la CM proximal, que haya una gran área hipodensa afectada, la recanalización tardía o que no exista colateralidad. En la TAC se puede ver de distintas formas. Podemos tener hemorragias petequiales en el margen del infarto, hemorragias dentro del infarto y que ocupen pues, más o menos extensión. Y lo último, pues la causa tumoral, que es el 10% de las hemorragias secundarias. Como ya he dicho, vamos a ver mucho edema vasogénico, y en estos casos va a ser importante añadir contraste, porque así pues, la lesión tumoral va a realzar. La gran mayoría de las veces van a ser metástasis, que acostumbran a ser múltiples, y estas pueden ser pues, del melanoma, el carcinoma de células renales, del coriocarcinoma y el carcinoma de tiroides. Y también existe un pequeño porcentaje de tumores primarios del sistema nervioso central que pueden ser hemorrágicos, como el glioblastoma, el oligodendroglioma y el ependimoma. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que lo más frecuente sean las metástasis. Y ahora sí, ya para terminar de resumir, unos conceptos finales importantes, que es lo que nos tenemos que llevar a casa. Bueno, la TAC craneal sin contraste va a ser la primera prueba a realizar en urgencias, y puede ser la única prueba a realizar
cuando la HSA en pacientes traumáticos presente el patrón este típico periférico, ya que se va a atribuir al trauma y no hace falta ampliar el estudio. O hemorragias primarias con una presentación típica, un perfil de paciente característico, una localización típica. Después, vamos a añadir contraste en casos en que veamos mucho edema, más que el hematoma, ya que sospechamos causa tumoral y así pues veremos el realce de la lesión. Vamos a realizar un angio cuando la HSA no tenga el patrón típico del paciente traumático, como ya he dicho, que predomine en cisuras silvianas, que se extienda por cisternas basales o que produzca hidrocefalia obstructiva, o en hemorragias con una presentación atípica, ya sea por la demografía del paciente, por la localización o que por apariencia no nos sugiera una etiología primaria. Si sospechamos que existe una lesión subyacente que sea la causante de la hemorragia, pues vamos a realizar el angio. Y en pacientes traumáticos, pues las fracturas que atraviesen canales vasculares. Y por último, el TAC venoso, pues cuando sospechemos de trombosis venosa. Esto es lo que vamos a tener que describir en el informe, que es lo que va a resultar útil pues, a la práctica clínica. Lo más importante, como ya hemos ido diciendo, es la localización, ya que para realizar el diagnóstico diferencial de las hemorragias intracraneales pues es lo más práctico. Dar una idea del tamaño, el volumen de la hemorragia, si es regular o irregular, si es homogénea o es heterogénea, si existe edema perilesional y de qué tipo, si existe o no apertura intraventricular, por lo que hemos dicho del riesgo de la hidrocefalia obstructiva, y también es importante hablar del efecto masa que condiciona la hemorragia por el riesgo de herniaciones cerebrales. Y si realizamos un angio, vamos a hablar del spot sign o de si existe o no pues, la malformación vascular, en caso de que veamos, por ejemplo, pues, el nidus o la distensión de las venas de drenaje. Aquí dejo una imagen de lo que viene a ser el spot sign, que es este foco hiperdenso dentro del hematoma que sugiere pues, el sangrado activo. Y esto pues, es un predictor para la expansión del hematoma y asocia una peor evolución clínica. Y ya para terminar, decir que el contexto clínico, la edad del paciente y las características de la hemorragia van a ser lo que nos oriente a la etiología más probable de la misma. Que el ATAC es la prueba más importante para detectar y para caracterizar la hemorragia en el ámbito de urgencias, que esta prueba es suficiente para evaluar la mayoría de las hemorragias intracraneales, pero que van a existir algunos casos en los que se va a requerir ampliar el estudio. Por ejemplo, patrones que sugieran aneurisma, trombosis venosa o una lesión subyacente. Estos van a requerir un estudio con contraste. Y por último, lo que he dicho, que es importante describir también la presencia o ausencia de complicaciones, como va a ser el efecto masa por el riesgo de herniación cerebral o la apertura ventricular por el riesgo de sufrir pues, hidrocefalia obstructiva. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Eva. Felicidades porque has resumido un tema muy amplio en un tiempo récord casi, con los conceptos muy claros, y yo creo que una sesión súper útil para todos los que hacen urgencias y tienen una primera aproximación a estos pacientes con hemorragia intracraneal. O sea que felicidades y enhorabuena por el trabajo. Merci. A ver, por aquí va saliendo alguna pregunta. El doctor Jaldo te felicita, excelente presentación, muy sistemática. Parece que me ha escuchado, lo he escrito antes de que yo hablase. Y pregunta, dice que es útil para tenerla guardada en cualquier momento de crisis en el día a día. Muy bien. Y pregunta si crees que es necesario ver el TAC simple siempre en la máquina para evaluar la administración de contraste. Hombre, yo creo que sí. En nuestro hospital siempre intentamos hacerlo, porque al final estamos ahí al lado y creo que es práctico porque somos los que tenemos el conocimiento de si es necesario o no, y siempre pues te da esta primera idea de lo ves y si ya tienes en mente la etiología que tienes que sospechar, pues va a ser mucho más práctico hacerlo en ese momento que no volver a bajar el paciente y tener que hacerlo, que disparar otro TAC, ¿sabes? Supongo que se refiere por lo del simple y fuera, Paco, ¿no? Supongo Sí. que no estamos acostumbrados.
Muy bien. El doctor, bueno, aparte de felicitaciones, el doctor Alexander te felicita también, la doctora Gómez. Preguntas de momento me parece que no hay más. Yo quería decir, te has hablado un poco de la resonancia, ¿no? Sobre todo para detectar la lesión axonal difusa, ¿no? Que más o menos cuánto se tiene que esperar para hacer, o hay que hacerla rápido. ¿Hay algún caso que hayas visto que hay que hacer la resonancia de urgencias? Y yo la verdad que en urgencias no lo he visto. O sea, en pacientes traumáticos no siempre es necesario. Sí que es verdad pues que si existe esta disociación clínica o radiológica y el paciente no va bien y con el TAC no se ha visto, pues sé que se tiene que pedir la resonancia, pero al menos en mis guardias no ha pasado y no lo he visto. Sí que en pacientes traumáticos pues no es lo más frecuente que se tenga que hacer. Y en los casos que hay las hemorragias espontáneas y esto, ¿nos serviría de alguna cosa o se puede hacer Sí, de forma...? para las espontáneas sí que el TAC al final detecta la hemorragia y con la reso pues la estudias. Creo que prácticamente siempre se termina haciendo la resonancia. La cosa está en que no tiene que hacerse en el momento agudo. Si tú ya tienes un paciente que por las características y la localización de la hemorragia te parece hipertensiva, no hace falta que hagas la resonancia al día siguiente porque ya la tienes caracterizada, pero sí que para estudiarlo se va a terminar haciendo. Muy bien, A perfecto. ver, si yo pongo un apunte a la pregunta esta de Noemi. A ver, la resonancia en el ALAD, la verdad es que es manejo pronóstico, ¿no? Con lo cual son pacientes normalmente que están graves, que normalmente pueden tener otras lesiones en el resto del cuerpo y nos lo piden desde la UCI y normalmente no lo hacemos muy precoz, normalmente porque tienen otros problemas importantes que se tienen que tratar, ¿no? Con lo cual, normalmente la reso en el contexto de la es pronóstica y no la hacemos de urgencia, evidentemente. Con el TAC y el angioTAC se puede diagnosticar la mayoría de malformaciones vasculares que vayan asociadas a la hemorragia. Lo que se puede escapar un poco en el TAC, ¿no?, es si hay una lesión intraparenquimatosa o algo más que en el TAC nos pueda costar un poco caracterizar, ¿no? En estos casos, a veces si en el contexto clínico no cuadra mucho el diagnóstico que se ha hecho por TAC, la reso puede ser más o menos urgente, pero bueno, siempre se pueden diferir, normalmente lo hacemos cuando el paciente está ingresado en la planta y no lo hacemos evidentemente de urgencia, ¿no? Yo creo que con el manejo del TAC y el angioTAC en la guardia es suficiente, ¿no? Y incluso la reso, ¿no? Cuando hay una lesión subyacente, si hay mucho contenido hemático, también nos puede complicar el diagnóstico, ¿no? Con lo cual, cuanto más tiempo pase, más fácil va a ser hacer el diagnóstico con la resonancia, ¿no? O sea, yo creo que con el TAC y la angioTAC se puede hacer ya el diagnóstico bastante, no de la mayoría, pero de gran parte de la etiología de las hemorragias. Un consejo importante que a veces nos ha pasado es que, a no ser que sea un caso típicamente traumático con HSA, que cualquier hematoma intraparenquimatoso, aunque sea, o pensamos que sea hipertensivo, hacer angioTAC. Porque a veces, bueno, podemos encontrarnos sorpresas, ¿no? A veces o alguna malformación vascular o alguna cosa, pero que, bueno, que ya que está en la urgencia y tenemos el TAC el paciente en el TAC, yo creo que ya está más que justificado hacer el angioTAC en casi todos los pacientes que tengan una hemorragia intracraneal. A no ser que sea alérgico, evidentemente. Yo creo que esto nos ayuda bastante. Si no tienen ninguna lesión vascular, pues perfecto, no veremos nada, pero incluso en los pacientes con hipertensión, ¿no?, que vemos lo que he comentado es el spot sign, esto también te puede ayudar un poco, ¿no?, bueno, orientar el pronóstico, ¿no?, que tiene el paciente, con lo cual bueno, un consejo es que ante la duda que se haga un angioTAC y ya está, ¿no? Porque incluso a veces trombosis venosa, aunque sea un angioTAC arterial, bueno, a nivel se pueden ver los senos, ¿no? Y también te puede ayudar a hacer el diagnóstico. No sé, Eva, ¿tú qué experiencia tienes, ¿no? ¿O tienes la sensación que o lo hacemos siempre o a veces no lo hemos hecho y luego
te arrepientes, ¿no? Y dices, bueno, pues volvamos a bajar al paciente si es necesario, ¿no? Y otra cosa que yo siempre he pensado que infradiagnosticamos a lo mejor son las lesiones vasculares traumáticas secundarias, ¿no? Estás a veces en un paciente claramente traumático, a no ser que veas la fractura del seno, ¿no? Occipital adyacente al seno, a veces no hacemos angiotac en todos, ¿no? Porque son traumáticos, asumes que la causa es el traumatismo y no haces angio, ¿no? Y luego ves que, bueno, que en la literatura hay pacientes, ¿no? Que tienen pseudoaneurismas, disecciones y cosas que de entrada, ¿no? No haces el angiotac y que puede ser que hagamos, bueno, que se diagnostiquen menos, ¿no? Esta es la sensación que tengo yo, no sé. Tendremos que plantearnos si en el TAC del traumático también vale la pena. Aunque es verdad que el traumático, cuando tiene body TAC, luego ya tienes el angio del body, ¿no? Pero bueno, es un poco la reflexión que siempre he pensado yo bueno, que dentro de las lesiones traumáticas a lo mejor nos quedamos un poco allí en las puertas en estos casos, ¿no? Que son TCs puros y no haces el angio. Pero bueno, o sea, mi consejo es hacer angio a todo el mundo. Estoy segura. Hay un par de preguntas más. Antonio Saiz pregunta ¿qué papel juega el TC dual en la hemorragia aguda atípica? Que es lo que un poco hablábamos a primera hora. Sí, Eva, bueno, no sé si has podido revisar un poco o ver qué. sí que lo revisé un poco porque al final como lo vamos a poner, pues me interesé por el tema y lo que he visto es que cuando es más útil es para los casos en los que hay una transformación hemorrágica de un ictus isquémico previo, porque siempre hay la duda de si es contraste que se ha extravasado o focos hemorrágicos y se ve que con el TAC dual, no entiendo la física detrás de ello, pero sí que te permite diferenciar el contraste de la sangre. Entonces, en estos casos sí que nos va a permitir diferenciarlo. Pero en otras hemorragias, la verdad que no lo he leído, así que no sé si tiene utilidad. Pero en este caso concreto sí que va a ser útil. Bueno, como decíamos al principio, podemos verlo para la próxima. Exacto. Y luego hay otra pregunta de José Luis Conde que dice que comenta que en pacientes neonatales la ecografía transfontanelar neonatal es muy útil. Pregunta si la ecografía tiene algún uso en este tipo de pacientes. Yo en adultos Supongo. no lo he visto, la verdad. Sí que he leído algún artículo que en neonatos pues sí que tiene la utilidad, pero en adultos no. Que yo haya No sé. leído, no. No sé, Gemma, no sé si aparte de de los prematuros, no sé si Claro, nosotros puede como hacer. no hacemos el Doppler ni no hacemos eco intracraneal, porque el Doppler en nuestro hospital lo hacen los neurólogos, la verdad es que en adultos yo no sé. Claro, evidentemente si haces un Doppler y ves un desplazamiento, ¿no?, de la línea media, desplazamiento de las arterias, puedes intuir, ¿no? Pero en neonatos evidentemente es la prueba que se tiene que hacer, ¿no? Pero en adultos la verdad es que nosotros al no hacer el Doppler no tenemos experiencia. Muy bien, pues de momento no salen más preguntas, o sea que, Víctor, no sé si podemos ir concluyendo. Sí, bueno, muchas gracias Gemma y Noemí por vuestra participación y yo, bueno, para acabar, sobre todo felicitar a Eva, que ha sido una presentación excelente, ¿eh? Una revisión sistemática buenísima y añadirme a todas las felicitaciones que hay en el chat y a la explosión de emoticonos que han salido al final de la presentación. Nunca había visto tanto emoticono en la presentación, o sea que muy, muy bien. Ha hecho una revisión muy sistemática, muy clara y con los pilares básicos para la interpretación de la hemorragia intracraneal, ¿no? Separando claramente si es traumático, si no es traumático. Dentro de los traumáticos, muy importante, en el hematoma subdural, ojo que con los cambios dinámicos de la densidad en función del tiempo del hematoma, puede ser difícil identificarlo y es muy importante poner la ventana adecuada. Recordarlo, esto es muy importante. En la hemorragia subaracnoidea también insistía Gemma, quizá tenemos que hacer más
angiotac de los que se hacen, incluso aunque sea en el contexto traumático, porque pueden haber lesiones vasculares, ¿no? Y tú lo has insistido, ¿no? Cuando el patrón es atípico o hay fracturas de la base del cráneo, quizá no tenemos que añadir el contraste, ¿no? Y después, en las espontáneas, una cosa son los pacientes ancianos, que esto está claro, ¿no? Si es central hipertensiva, si es lobar, más angiopatía amiloide, y en los jóvenes, si es hemorragia supraracnoidea, está claro que puede ser un aneurisma y hay que hacer el angiotac, pero recordar que entre parenquimatosas hay muchas causas, otras, ¿no? Y que hay que tener en cuenta y añadir el angiotac cuando sospechemos una malformación con el Schwarzschild o una trombosis venosa, y sobre todo si hay edema también a pensar que puede haber una causa tumoral subyacente, ¿no? Yo creo que ha sido excelente. Esto es solo un breve resumen, pero yo creo que vale la pena acudir al repositorio y cuando tengamos dudas revisarlo esta sesión. Enhorabuena, Eva, y no sé si tenéis que añadir algo más. Si no, mañana tenemos otra excelente sesión sobre resonancia magnética cardíaca, que tendremos a Arturo Evangelista, que nos hablará sobre la resonancia en la patología aórtica. No sé si queréis añadir algo más, Eva, a Noemí, Gemma. Nada. No. Pues de acuerdo. Nada más, acabamos. Muchas gracias. Nos vemos Vaya mañana. bien, hasta luego. Adiós. Adeu.